Bienvenidos, estimados docentes, a este nuevo periodo académico 2022-2. Los saluda el coordinador UDIES y docente Henry Jaimes Martínez. Bueno, el día de hoy decidí hacer un tutorial para explicar el procedimiento que se debe llevar a cabo en las tutorías de este semestre. Bueno, como primera medida, es necesario identificar el correo que se les envió o se les envía pues a principio de semestre, ¿sí? De parte de la coordinación U10 Silsen. Bueno, ¿por qué? Bueno, en ese correo, como ustedes pueden apreciar aquí, sí, se les da las directrices claras de cómo empezar pues, el procedimiento de tutorías, al igual que el horario de tutorías docentes CILSE 2022-2. Bueno, muy bien. Ese horario, sí, fue diseñado por la coordinación U10, ¿sí? Y en ese horario se vislumbran todas las horas administrativas que le fueron asignadas a cada uno de ustedes para las tutorías. Entonces diseñé este horario con base pues en esas horas administrativas de tutoría de lunes a viernes este semestre. Bueno, entonces es muy importante siempre pues analizar, buscar, ¿sí? Cuáles son, ¿sí? Esas horas de tutoría que ustedes tienen semanales. ¿Por qué? Bueno, porque pues esas horas fueron destinadas para impartir esas tutorías. Algunos docentes tienen 2, 3, 4 horas de tutorías o quizás un poco más. Bueno, muy bien. Entonces, la primera semana de clase eh, es muy importante realizar una prueba diagnóstica para poder identificar aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales de tutoría, que necesitan. Sí, hay estudiantes que por X o Y motivo quizás vienen de colegios donde no se les enseñó inglés y por lo tanto no tienen muy buenas bases en inglés, ¿sí? O hay otros estudiantes que presentan falencias y dificultades en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Sí, las tutorías son específicamente para este tipo de estudiantes. Hay estudiantes de inglés uno que presentaron la prueba diagnóstica aplicada por la universidad, por el CILSE, y la prueba diagnóstica arrojó que son nivel A0. Entonces esos estudiantes automáticamente eh, son estudiantes alertas, es decir, que deben ser incluidos inmediatamente en el proceso de tutorías, en el horario de tutorías. Hay otros estudiantes que vienen por reintegro, que dejaron de estudiar un tiempo, después volvieron, pero no tienen muy buenas bases en inglés. Si esos son reportados por las facultades, entonces pues también son estudiantes de prioridad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues una vez identificados esos tipos de estudiantes, debemos registrarlos en este horario de tutorías docentes. Tutorías docentes, ¿ya? ¿Cuántos tutorados? A ese estudiante que recibe tutoría se le llama tutorados. ¿Cuántos tutorados debo recibir
Bueno, si las tutorías son presenciales, pues quizás dos o máximo tres estudiantes, ¿sí? Pero también hay otra modalidad que es virtual, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese caso, pues también sería ideal, pues recibir tres o máximo cuatro estudiantes para las tutorías virtuales para que las tutorías sean más personalizadas. ¿Mm? En este formatico, entonces, pues tienes que buscar el nombre, el horario, ¿sí? Le ofreces las tutorías a tus estudiantes, ¿ah? Sí, por lo general, pues sí, el promedio de cursos que tiene cada docente, sí, oscilan entre 5 o siete cursos. Hay docentes que tienen 7 cursos, entonces es muy fácil identificar a aquellos estudiantes que necesitan las tutorías. ¿Qué deben hacer? Registrarlos, es decir, ofrecerles el servicio de tutorías. ¿Mm? Y de acuerdo, pues, a la disponibilidad horaria, primero que todo, como prioridad, pues, sus horarios, ¿no? Sus horarios, le muestran sus horarios, los horarios a sus estudiantes, para que ellos escojan, seleccionen cuál horario, pues, les conviene y se les facilita asistir a sus tutorías. En caso tal de que ninguna de las horas que usted tiene asignada para tutorías, pues le cuadre o se le ajuste a sus estudiantes, entonces en ese caso debes buscar en el horario en otras disponibilidades, ¿no? Sí. Por ejemplo, este semestre 2022 eh, pues había un plazo. El plazo era hasta el martes 16, ¿sí? Es decir, que a partir del miércoles 17, ¿m? podían, pues pueden registrar sus tutorados en los horarios en los que ellos se les facilite, ¿no? ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, sí, aquí podemos ver, pues van buscando, hay, por ejemplo, sí, docentes que todavía no han asignado sus tutorados y tenían plazo pues hasta el día de ayer. ¿M? Pero en vista de que no lo hicieron, entonces ustedes pueden ya pues asignar las tutorías en los horarios que encuentren vacíos. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Qué sucede si yo asigno tutorías a otro profesor? Listo, es decir, usted puede asignar sus dos o tres estudiantes, pero en esa tutoría, pero es muy importante que ustedes le avisen al docente, ¿sí? Que usted registró en este horario de tutorías o en este determinado horario de tutorías a estos estudiantes para que el profesor esté atento, ¿no? A recibirlos. Si por lo general las tutorías presenciales se dictan en los cubículos, de idiomas, ¿ves? A no ser que el profesor eh, previamente consensando con el estudiante, pues decida pues dictarlas en otro lugar. ¿Ves? Muy importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo registrar las tutorías? Bueno, entonces, primero que todo, la ubicación es en este formatico, ¿no? Sí, a los tutorados. Modalidad virtual o presencial, ¿sí? Presencial, ¿sí? Presencial, entonces, bueno, muy importante, por ejemplo, en el caso de ustedes hablan con sus estudiantes y le dicen en qué lugar va a dictar las tutorías. ¿M? En Piedecuesta, por ejemplo, casi siempre se dictan las tutorías es en la biblioteca, ¿sí? O en un salón concertado previamente con los estudiantes. En Bucaramanga,
Las tutorías por lo general se dictan también pues en el Instituto de Lenguas, ajá, que queda en el cuarto piso del edificio D. Bueno, muy bien. Ujú. También hay otra modalidad que es virtual, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hago para saber si es virtual o presencial? Bueno, hablando con sus estudiantes. ¿Ah? Em, si de pronto el estudiante, los tres estudiantes, dos o tres estudiantes, se les facilita más hacer la tutoría virtual, pues entonces los tres tienen que estar de acuerdo para que la tutoría sea virtual. Para tal efecto, entonces, ¿qué pasa? Se le daría al estudiante, ¿ah?, el vínculo a tutoría, su vínculo a tutoría, y en caso de que sea la tutoría de otro docente, entonces el vínculo a la tutoría de ese docente. Por eso la importancia de informar al profesor o profesora acerca de las tutorías, para que ellos estén pendientes y sepan que tienen tutorías tal día a determinada hora. ¿Ven? Bueno, entonces tengan esto muy presente. Listo. Después, aquí la sede en que se va a dictar la tutoría es muy importante, ¿sí? No dejar esto en blanco porque Florida Blanca, Bucaramanga, eh, o Piedecuesta, ¿ah? Entonces, sí, en este caso es muy importante que los docentes escriban, los docentes, tutores, escriban la tutoría, la sede en la que pueden dictar la tutoría, ¿cierto? Para que los otros profesores también estén pendientes de eso, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. O en caso tal de pronto no estar seguro dónde determinado profesor dicta la tutoría, entonces preguntarle a la secretaria. No sea que de pronto estemos registrando una tutoría presencial, ¿ah?, pero que determinado profesor no dicta la tutoría, por ejemplo, en Florida Blanca, sino en Piedecuesta o Bucaramanga. Entonces, muy importante registrar esto, ¿no? Mm. Bueno, muy bien. Escriben también el nombre completo del estudiante. ¿Mm? La identificación también es de suma importancia, ¿sí? Ahorita le voy a explicar por qué. ¿Sí? El semestre de carrera, ¿ah?, la asignatura, ¿qué asignatura es? Inglés 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? O lengua 1, 2, 3, 4, 5, 6, o idioma, ¿sí? Los mismos niveles, o business English, ¿ya? Entonces, muy importante ubicar eso porque, pues, para que el profesor tutor sepa, pues, qué tipo de tutoría es la que va a impartir, ¿ya? Por cuanto a que el programa de negocios es eh, diferente, pues, a los otros programas. Tengan en cuenta eso también, ¿no? ¿Sí? No se puede ubicar una tutoría de negocios con una tutoría de lengua, lengua, idioma, ¿m? um, o inglés, ¿ves? Porque el contenido temático es diferente, ¿no? Escriben la facultad también de los chicos, ¿no? La facultad, entonces, por ejemplo, si es economía, mm, a- administración de empresas, ¿ya? Etcétera. Y el semestre de carrera. ¿Quién es el docente remitente? Docente remitente. ¿Mm? Listo, muy bien. Estos espacios que aparecen aquí, nota 1, nota 2, nota 3, es para hacer un seguimiento, ¿sí? No solamente es registrar al estudiante en el programa de tutorías y me desentendí de él. No, hay que hacerle un seguimiento.
a sus muchachos. Hay que estarles preguntando, bueno, muchachos, ¿cómo van con el programa de tutorías? ¿Están asistiendo? ¿Ah? Eh, Listo, pregúntenles acerca de los temas, ¿sí? Propóngales, sugiérales los temas en los cuales ellos necesitan refuerzo. Recuerden que las tutorías es por habilidades. Las tutorías no solamente es para dictar gramática, ¿sí? A veces, quizás cuando el estudiante de pronto no tenga buenas bases, tocará hacerlo, pero también son fundamentadas estas tutorías y deben estar basadas en habilidades para practicar eh, reading, writing, listening, speaking, ¿sí? Las 4 habilidades de la lengua inglesa, dependiendo de la necesidad del estudiante. ¿Mm? Entonces, al final de cada corte, es muy importante, ¿sí?, registrar la nota que obtuvo el estudiante en las tutorías para hacer un seguimiento, ¿no? ¿Sí? Para saber si las tutorías están funcionando, si el estudiante obtuvo una mejoría al vincularse al programa de tutorías o, sí, o empeoró o quedó igual. Bueno, y eso lo hace en corte 1, corte 2 y en el corte final y la nota final también, ¿sí? Aquí es muy importante, pues, también escribir las observaciones. ¿Mm? El estudiante asiste asiduamente a las tutorías o el estudiante vino una vez y no volvió. ¿Qué sucede con los estudiantes que vinieron, quizás vinieron a una tutoría, pero después faltaron 2 veces? Con 2 fallas se pierde servicio a tutorías. Se pierde servicio a tutorías. ¿Ah? Y entonces, en caso tal de que un estudiante pierda ese servicio de tutorías por acumular 2 fallas injustificadas, si son justificadas, bueno, ya es diferente. Pero si tiene 2 fallas injustificadas, entonces ahí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Vincular a otro estudiante que tenga necesidades de tutoría. ¿Ah? Pues a lo largo del proceso, ¿m?, de, de sus clases, ustedes tendrán la oportunidad de identificar más estudiantes que requieren tutoría. De pronto al final del primer corte también. Hay estudiantes que de pronto perderán el curso, entonces están en riesgo académico, hay que vincularlos al programa de tutorías. Es decir, la idea, el punto es que siempre se deben estar dictando estas tutorías, ¿sí? No pueden estar pasando las semanas y quedar los espacios, sí, de tutoría, pues, en blanco. Una vez dictada la tutoría, esto es para el registro de tutorados, pero para el registro de las tutorías, entonces aquí, por ejemplo, entonces vamos a suponer aquí, agosto 09, entonces Abelardo Zavala, dicté la tutoría, identificación, observaciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos, compañeros? Entonces, ahí sabemos por qué era importante escribir la identificación de este joven o de este estudiante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante escribir la identificación? Porque después vamos a remitirnos a un formato azul. Este es el registro de la tutoría interno que tiene la coordinación UDIE-SILCE, ¿sí? Aquí se debe escribir la fecha en que se dictó la tutoría, el nombre del estudiante, la identificación, la cédula, ¿eh? Por favor, la cédula, no el código o la tarjeta de identidad. Las observaciones, asistió a la tutoría, ¿sí? O no asistió a la tutoría. Y aquí el código de envío de formato azul. ¿Cómo así formato azul? Bueno, listo. Resulta y acontece que tenemos que registrar las tutorías también en un formato, ¿sí? Que se encuentra en una plataforma especial de la universidad. Entonces, para tal efecto, ustedes van a www.ustabuca.edu.co. Luego, recursos. Recursos. Posteriormente, mesa de ayuda. Ahí se despliega un menú de mesas de ayuda. Entonces buscan mesa de ayuda
Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil U10. Y eso es lo que normalmente llamamos el formato azul, porque es, ¿sí? Azul, el link al cual ustedes tienen que ingresar, de U10 ILSE. Bueno, entonces, perdón, de la Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil. Ahora, le dan aquí aparece, se despliegan, enviar un tiquete o ver tickets existentes. Entonces, enviar un ticket. Registro de tutorías y monitorías. ¿Cómo ingreso yo? Con la cédula y la contraseña del SAC. ¿Mm? Y pulsa aquí para entrar, para ingresar. Y entonces aquí dan enviar una solicitud de asistencia. Ahí por defecto se despliega su nombre, su correo electrónico. La prioridad de la tutoría pues hay nivel bajo, medio o alto. Entonces, dependiendo pues de cómo se identifique, pues si el estudiante tiene muchísimas falencias, entonces pues puede estar entre medio y alto, o si no, bajo. Ahí esa opción, pues la deciden ustedes de acuerdo pues al nivel que ustedes se encuentren en los estudiantes. La identificación del docente, ahí se despliega. Programa docente monitor. Ahí escriben SILSE. SILSE. Tipo de acompañamiento. El tipo de acompañamiento es tutoría docente, porque hay otro tipo de tutorías, pero es impartida por los estudiantes, monitores, ¿no? Es esta, entonces es tutoría docente, la primera. La fecha en que realizó la tutoría. Sí, lo ideal es que ustedes dicten su tutoría y de una vez la registren, ¿cierto? Pero si de pronto usted dictó la tutoría, pero tenía que correr para la clase y no tuvo tiempo, bueno, entonces para eso está la fecha aquí, ¿no? Agosto 9. Agosto 9 y entonces la ubicamos aquí. Agosto 9. ¿El estudiante asistió al encuentro programado? Sí. En caso tal de que el estudiante no asista a la tutoría, de igual manera hay que registrar, porque para eso existe esta opción, sí o no, ¿cierto? La asignatura o espacio académico. ¿Mm? Entonces, pues ustedes buscan aquí, voy a escribir lengua extranjera 1, ¿sí? Eh, bueno, duración de la tutoría. La duración de la tutoría, bueno, lo ideal es que sean 60 minutos, ¿no? Pero si usted dictó la tutoría en 40 minutos, pues listo, entonces escribe ahí el tiempo, ¿sí? Pero lo ideal es que pues se aborde pues la hora completa, ¿no? De tutoría con el estudiante o los estudiantes. Recordemos que las tutorías, lo ideal es que las tutorías sean grupales. ¿Por qué grupales? Bueno, en caso tal de que de pronto llegue a faltar un estudiante, entonces ahí están los otros dos para la tutoría. Pero si usted dicta una tutoría individual, faltó el estudiante, entonces se quedó sin dictar la tutoría y se quedó sin registrar y evidenciar que usted trabajó la hora de tutoría en el horario asignado de las horas administrativas, ¿no? Entonces, duración de la tutoría. Y aquí usted dirá, bueno, ahora para escribir toda la información del estudiante, bueno, sencillo, porque para eso aquí escribí el documento del estudiante, sea cédula o tarjeta, pues a los neotomasinos que no tienen cédula, entonces tarjeta de identidad. Y entonces, ¿qué hago yo? Aquí.
Y en mi portátil, pues, para que se despliegue la información del estudiante, aquí aparece una teclita donde aparecen dos flechitas, ¿sí? Entonces, espera un momentico, ¿sí? Si aparece un error, si aparece de pronto aquí un error, si no se despliega la información, es porque de pronto la cédula no está bien, ¿cierto? O que de pronto el chico, ah, la cédula pues no es correcta o la escribieron mal o algo así, pero normalmente pues ahí que deben hacer, pues debe aparecer la información del estudiante. ¿Mm? Vamos a mirar aquí. Mira, aquí ya apareció, mire, ya apareció. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de paciencia porque se demora por ahí 20, 30 segundos en aparecer la información, ¿sí? Listo, aquí yo escribí esto. En el caso de que yo tenga, de pronto preguntará alguno, tutoría grupal, bueno, sencillo. Entonces aquí yo puse la cédula de este estudiante, pero aquí pone la cédula de otro estudiante y la otra cédula del otro estudiante y se despliega por defecto toda la información, el código, la carrera que estudia, incluso si está activo o no y el nombre completo del estudiante. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Observaciones, entonces el estudiante asistió a la tutoría o en las observaciones también puede decir, em, el estudiante presentó una actividad de, de listening, ¿sí? O de reading. Acuérdense que es por habilidades, ¿no? O el estudiante estuvo practicando la escritura de un párrafo, o si es gramática, pues se trabajó el tiempo, ¿sí? Del presente simple, etcétera, ¿no? ¿Sí? Vamos a escribir aquí. Se repasó, ¿sí? Em, bueno, entonces, un ejemplo. En una lectura. Listo. Observaciones. Listo. O si de pronto el estudiante no asistió, entonces el estudiante no asistió a la tutoría. Bueno, aquí aparecen adjuntos. En adjuntos no vayan a juntar absolutamente nada. Ay, pero es que yo le di un tallercito y yo quiero juntarlo. No. Ahí aparece para adjuntar, pero no se debe adjuntar absolutamente nada. ¿Sí? No se debe adjuntar. Entonces no debería aparecer, ¿cierto? Sí, pero no, porque se adjuntan, después no les deja enviar el archivo. Y después envían el ticket. Ah, pero no me dejó enviar el ticket porque me faltó completar programa docente. Entonces aquí vamos a poner SILSE y el tipo de acompañamiento, tutoría docente, ¿ya? Pero yo había escrito eso, sí, pero ahorita se me borró. Listo, entonces, ¿qué debo hacer? Enviar el ticket. Y aquí dice, bueno, mm, tratamiento de datos. Bueno, entonces siempre que no permita enviar el ticket es porque falta alguna información. Entonces, tratamiento de datos, aquí tienen que aceptar, ¿no? Hay una información sobre tratamiento de datos de la universidad, deben aceptar y enviar el ticket. Nuevamente volvió a desaparecer esto. Cada vez que hay un error, desaparecen estas dos informaciones de programa docente tipo acompañamiento, entonces la vuelven a escribir, no hay problema. Y ahora sí, enviamos el ticket, ¿sí? Ah, pues yo quise hacerlo de esta forma, ¿sí? Que em,
aparecieran estos errorcitos, porque eso usualmente pasa y entonces dice, uy, no, entonces envíe mal el ticket y entonces el profesor nuevo se preocupa y dice, uy, entonces, ¿cómo hago ahora? ¿Ven? Ahora sí, envía el ticket y ¿qué tiene que aparecer ahí? Debe aparecer un código. Mire, este código. Entonces, su ticket ha sido enviado satisfactoriamente, ¿sí? El ticket ID. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Ah, bueno, entonces vuelvo a ir a donde aparece el horario de tutorías, ¿cierto? Y, bueno, entonces aquí, donde aparece el horario de tutorías, vamos a ingresar nuevamente. Listo, voy donde aparece el horario de tutorías. El horario de tutorías. Mire, mire por qué vine aquí a mi correo. Bueno, para mostrarles dos cositas. ¿Cómo sé que se envió el ticket? Bueno, porque por defecto, automáticamente, una vez enviado el ticket, a su correo institucional le llega esta información. Mesa de ayuda U10. ¿Mm? Y ahí aparece el número del ticket también, ¿ven? ¿Sí? En caso tal de que de pronto, ay, se me olvidó escribir el ID de seguimiento. Ah, bueno, entonces no se preocupen. Si no borran, pues este mensaje ahí les aparece. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a donde envié. Mire, por ejemplo, este semestre yo lo envié en jueves 11 de agosto, ¿no? Tengan presente esa fecha para que busquen la información. ¿Ah? Anteriormente utilizaba un grupito, un OTC, y ahí lo podían encontrar, pero en vista de que han llegado nuevos profesores y todo eso, y se ha ampliado pues el número de docentes, entonces pues opté por enviarlo de esta forma, pero puede ser que para el otro también utilice el grupo 1TC, porque es más fácil de ubicarlo, ¿no? Mire, por ejemplo, esto es de semestre pasado, más fácil ubicarlo aquí, entonces de pronto para la próxima información la voy a enviar por acá, grupo 1TC, para que ustedes fácilmente la puedan encontrar. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Em, Buscamos el horario de tutorías. Mira, horario de tutorías docentes. ¿Ya? Ingresamos al horario de tutorías y copiamos el código de envío formato azul. Código de seguimiento. ¿Sí? Entonces, lo escribo aquí. Esta es la evidencia de que usted dictó la tutoría. ¿Ah? Pero la evidencia no es que hubiera dictado la tutoría y la hubiera registrado aquí. Sí, puede ser que usted escriba el nombre, la identificación, la observación, pero el código de envío de formato azul es el que nosotros como UDIES, pues coordinación UDIES, a través de ese código podemos supervisar si efectivamente se dictó esa tutoría. Entonces, muy importante tener presente eso, eh, compañeros, colegas. ¿Mm? Sí, y además, este código también es muy importante porque más adelante hay un formato que se llama SIGA, ¿sí? Del cual les hablaré más después. Tendré la oportunidad de enviarles para no sobresaturarlos de información. Eh, para enviar ese formato es necesario tener el código de envío de formato azul o el ID de seguimiento, lo que llamamos ID de seguimiento o Ticket ID.
¿Ves? Entonces, para que tengan presente eso, compañeros, ¿sí? Recuerden que no solamente es registrar las tutorías aquí, ¿sí? Esta es la evidencia interna que tenemos como SILSE, como Instituto de Lengua, ¿sí? Pero la otra evidencia es la que se envía en el formato azul, ¿ah? De mesa de ayuda, ¿ves? Entonces, siempre tengan presente esta información. ¿Mm? Bueno, eso por un lado, compañeros. Em, Ahora, el programa U10 no es solamente para las tutorías, y las tutorías, la parte académica es nuestro fuerte, ¿sí? En el CILSE. Pero también, por ejemplo, es para hacer, para reportar a aquellos estudiantes que, han acumulado 6 fallas, incluyendo la primera semana de clase. Cada falla equivale a 1 hora y cada semana son 4 horas. Ajá. Entonces, si ustedes eh, pues han identificado ya estudiantes que tienen 6 fallas o más, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, por favor, escribirme un correíto, ¿sí? Donde digan fallas, curso inglés USTA, ¿sí? Am, o estudiante en riesgo de perder por fallas. La idea es que ustedes me envíen un correíto, ¿sí? A la coordinación U10. Recuerden, yo tengo 2 correos institucionales, pero el correo que yo utilizo para, la coordinación se llama Coordinación U10 del Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras. Así ese es. ¿Sí? Entonces, por favor, toda la información me la envían ahí. Entonces, tienen 6 fallas. Un estudiante tiene 6 fallas. ¿Qué deben hacer? Enviarme el correíto de una vez. ¿Sí? Y en ese correíto me escriben, te remito este estudiante o te informo que este estudiante Pepito Pérez ha acumulado 6 fallas y por lo tanto está en riesgo de perder el curso por inasistencia. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, entonces yo le escribo un correo personal al estudiante, ¿sí? O trato de comunicarme con el estudiante para saber por qué está fallando, por qué está faltando a las clases, cuál es la causa, motivo de su inasistencia, ¿sí? Y de esa forma, pues nosotros tenemos una evidencia de que se le hizo un seguimiento al estudiante, porque hay estudiantes que pierden por fallas, pero la universidad nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste para, sí, para retener al estudiante para que no perdiera por fallas, sí? Nos comunicamos, bueno, yo soy el intermediario, sí, entre ustedes y esos estudiantes que nunca le han faltado, que nunca le han asistido a clase. Entonces yo soy el que me comunico con ellos o les escribo un correo institucional o trato de comunicarme, ¿sí? Con ellos de otra forma o por Teams, no sé. Bueno, lo importante es que dejar la evidencia, ¿sí? La evidencia de que el estudiante se contactó, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pilas. Em, ustedes me escriben el correíto a mí con copia al estudiante o a los estudiantes que le han faltado a clase, ¿sí? Hay algunos que le escriben directamente al estudiante, pero con copia a mí. Ese correo también es válido. Ese correo también es válido, ¿sí? De cualquiera de las 2 formas lo pueden hacer ustedes. Lo importante es que, sí, siempre se dirijan o a la coordinación o irse con copia a los docentes o a los estudiantes, perdón, o se dirigen a los estudiantes, sí, con copia a mí. Y yo también me encargo de escribirles otro correíto para afianzar el seguimiento que se le ha hecho. Sí, varios estudiantes
vuelven a las aulas. Algunos pues informan de que es por razones de enfermedad o porque falta de recursos económicos o porque se encontraba en otra ciudad y no había podido llegar pues a tiempo, etcétera. Independientemente de la razón que me den, pues esa yo la archivo en mi base de datos para cuando la facultad solicite una información sobre ese estudiante del por qué perdió por fallas o para justificar la razón por la cual ustedes los reportan por fallas cuando ya han acumulado 13 fallas durante el semestre, injustificadas. Bueno, espero que este tutorial sea de gran ayuda para ustedes, ¿sí? Para todos los docentes, especialmente para aquellos docentes que son nuevos en el proceso, para que sepan, ¿sí? Cómo es que se lleva tanto el programa de tutorías como el de seguimiento, ¿sí? Seguimiento por deserción, riesgo de deserción académica. También, ¿sí? Se me olvidaba decirles algo. Sí, cuando ustedes reporten las primeras notas, el primer corte académico, los estudiantes que pierdan el primer corte, ¿ah? Esos estudiantes de una vez tienen que escribirme por un correíto, por favor, informándome, mire, te informo que estos estudiantes están en riesgo de, ¿sí? De perder el curso, ¿sí? Porque mm, pues obtuvieron esta nota en el primer eh, corte, ¿sí? Con copia también a los estudiantes, ¿listo? ¿Sí? O viceversa, a ellos con copia a mí. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Eh, Hay otros formaticos que ustedes tienen que diligenciar, que son formatos de rendimiento académico, primero, segundo, tercer corte y nota definitiva, pero yo después les estaré enviando otro tutorial, ¿sí? Para facilitar pues la digestión de toda la información que les acabo de enviar. Así que no se preocupen, docentes nuevos, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, tengan la libertad de hacerlo. Yo creo un grupo de WhatsApp para los docentes nuevos. Por ese grupito se pueden comunicar conmigo para yo solucionarle cualquier duda o inquietud que tengan acerca del proceso de tutorías. Bueno, muchísimas gracias. ¿Mm? Y tengan un feliz día.